Bueno, pues continúo con una entrada nueva y sigo con el mismo discurso con respecto a esta particular historia de la idea de las religiones. Y decía, referido al Islam, que siempre que el Islam o el cristianismo o otras religiones se ha optado por el fanatismo dogmático, solo se ha conseguido la inmovilización y el retraso de su cultura. El pensamiento crece en libertad. Los intelectuales y las culturas mueren cuando el pensamiento se convierte en dogma cerrado, o en irracionalismo, o en oscurantismo, o en demagogia, como bien saben las sociedades occidentales por la Edad Media, y que en Oriente tan pronto como en el 17 lo expresó el infortunado y esclarecido Darashikov, cuya cabeza cortada a su padre fue presentada por su hermano cuando tomó el poder. Bonito regalo de un hijo para su padre, de presentar la cabeza cortada de un hermano. Comillas. El cielo es el lugar donde no residen los sacerdotes musulmanes y el pueblo no sigue sus edictos. En la ciudad donde residen los sacerdotes musulmanes nunca se encuentra un hombre sabio. ¿Os suena? ¿Os suena? Hermanos islámicos, pensar. Pensar. Comillas. Pobre dará. Sobre este vasto imperio hubieran reinado tu corazón generoso y tu mente iluminada y lo hubieran convertido quizá en el jardín que merecía haber sido. Cerrar comillas. Tal pasa siempre cuando se enfrenta conocimiento y religión y esta resulta triunfadora, cercenando la libertad de pensar y de crear. Toda la vida social se para y el conocimiento se estanca, como pasó en esa época en la India, donde hasta la música fue prohibida, y hoy en Arabia Inaudita. Está sucediendo lo mismo. Estáis nadando en la riqueza del petróleo, pero está sucediendo lo mismo. Si extrapolamos el llamado índice de Pareto a los comportamientos sociales, según el cual no más del 20% de los componentes de la sociedad son los autores y responsables de todos los desarrollos sociales en todos sus órdenes, cuando esta asigua minoría se anula o se reduce por imposiciones dogmáticas, sean religiosas, económicas o ideológicas, la sociedad entera se inmoviliza sin remisión posible. Y los únicos beneficiarios son sus administradores religiosos sociales, ya que todos los demás perdemos y la humanidad detiene su camino. Siempre que hemos sido gobernados por el dogmatismo, véase las sociedades comunistas, véase esto el Islam, siempre la humanidad detiene su camino. Ni el ser humano ni la humanidad pueden renunciar a ambas realidades que intrínsecamente forman parte de nuestra naturaleza más íntima y profunda y que además imperiosamente ambas necesitamos en la medida y proporción que un juicio honesto y recto nos proporcione en cada momento histórico del desarrollo de nuestros conocimientos. Decía Platón que es mucho más fácil responder cuando se habla de la naturaleza de los dioses que cuando se habla de la naturaleza de los hombres. Comillas. En efecto, la ignorancia de los oyentes brinda una bella y amplia carrera y plena libertad al manejo de una materia oculta. Así sucede que nada se cree tan firmemente como aquello de lo que menos se sabe. Alquimistas, profetas, adivinos, astrólogos, quiromantes, religiosos, todo ese género, a los que me gustaría añadir una caterva de adivinos y de intérpretes y examinadores de los designios de Dios, que se ufanan de hallar las causas de cada acontecimiento y de ver en los secretos de la voluntad divina los motivos incomprensibles de sus obras. Joder, es asombroso. Pero es verdad, esto es lo que los seres humanos hemos estado creyendo y seguimos creyendo, ¿verdad? Se preguntaba Montaigne una cosa maravillosa. ¿Qué hombre puede conocer el designio de Dios y quién podrá concebir lo que quiere el Señor? Pues hay mucha gente que lo sabe perfectamente, esto lo quiere Dios, por esto lo ordena Dios y total, ¿no? En fin, conviene señalar que las grandes religiones, con una explicación dogmática y doctrinaria a la totalidad de la fenomenología de la existencia del universo en el momento de su formación, comprendían y trascendían más o menos el conocimiento de la humanidad y englobaban todos los misterios y sobre todo todas las ignorancias y todos los miedos. Eso tenía la religión. Tenían englobados todos los misterios, todas las ignorancias y todos los miedos. Hoy
Eso ya no es así. Por el contrario, el conocimiento de la realidad objetiva que hoy tenemos trasciende en infinito las explicaciones dogmáticas, mágicas y mitológicas que las religiones propusieron y proponen, y la realidad es infinitamente más compleja de lo que ninguna teología o teosofía hayan propuesto nunca. El cristianismo está tímidamente asumiéndolo. Cosa distinta es el mundo moral y los misterios existenciales contenidos en las religiones. El mundo moral y los misterios existenciales que están en las religiones es totalmente distinto. En este sentido, la naturaleza profunda del ser humano no ha tenido cambios significativos en todo nuestro devenir histórico. Lo más importante de todas las religiones es la propuesta moral que nos ofrecen para elevar la condición del ser humano, personal y social, a la altura de su mayor dignidad moral, amor a su prójimo, caridad y compasión, y al mayor nivel de tolerancia con las creencias ajenas. Esta propuesta que hace la religión, esta es absolutamente asumible. Cualquier moralista de cualquier cultura del mundo, en cualquier tiempo, fustiga, por ejemplo, la avaricia o la hipocresía, la envidia, la mentira, el orgullo, la violencia, el fanatismo. Comilla, nadie está civilizado sin que dude hasta de sus convicciones más firmes. La duda es el gran motor, cierto. Y fustiga todas las imperfecciones de la naturaleza humana que todos compartimos en un mensaje que esencialmente es universal. Todas las culturas morales de la humanidad tienen una semejanza casi al 100%. Casi al 100%. En un porcentaje muy cercano al 100%, hoy el bien y el mal podría definirse objetivamente en por dónde desde la suma cultural ética de la humanidad. Cosa distinta son sus distintas interpretaciones, disculpatorias y justificativas por posicionamientos previos en temas filosóficos, ideológicos o religiosos, lo que resulta la más depravada conducta intelectual que sea posible imaginar y que tanto abunda. Joder que se abunda. Otra notable clasificación deviene del hecho de haberse considerado o no estas religiones como un modelo universal de salvación, como patrón moral para la humanidad. En este sentido, resulta curioso resaltar que las más antiguas que continuaban en el panteón hindú, las filosofías morales chinas y el judaísmo nunca han tenido el menor interés en la universalización de su mensaje, considerando su respuesta religiosa como parte del ser y del existir como pueblo, como esencia de su cultura y como parte de su manifestación de integración colectiva, como patrimonio propio y no compatible, esencia y base cultural y social. En concreto, en el judaísmo, cuando hablan de Dios, hablan del Dios de Israel. En el judaísmo, cuando hablan de Dios, hablan del Dios de Israel. Su arma secreta, su particular bomba atómica contra todos los enemigos de su pueblo, es decir, el resto del mundo. Pues Yahvé ha elegido su pueblo para su propia pertenencia. Por eso son el pueblo elegido. Lo que no deja de tener su macabra gracia. Por otra parte, compartida por todas las religiones que siempre pretenden ser los custodios propietarios y únicos intérpretes del único Dios o dioses verdaderos, ya que la historia del pueblo judío, básicamente recogida en la Biblia y en gran parte heredada de los egipcios, India, Babilonia, la influencia de los dos destierros y el Nilo Ángel, en la época medieval de los judíos en Europa, tal vez la mejor historiografía literaria de la humanidad, la Biblia seguramente será la mejor historiografía literaria de la humanidad. Comillas, es un código religioso, político y civil. Balzac lo definió así, tiene razón. Tantos libros en uno, tantos y tan diferentes estilos literarios, desde la mística hasta la epopeya, pasando por el derecho y la medicina. Los 613 preceptos del Mitzvot, de la ley de Moisés recogidos en la Torá, que ordena toda la vida social y religiosa, de los cuales 248 son positivos y 365 son negativos. Guión, más la nuez triple de la cábala, literal vestido, preceptos cuerpo y misterio alma, más los infinitos buscadores de claves y conocimientos ocultos. Ha devenido prácticamente universal. Su particular Dios es la de una buena parte de la humanidad y su patriarca Abraham se considera padre, profeta y antecesor directo de árabes y de judíos, y padre místico igualmente de todos los cristianos, y Moisés el benemérito primer padre de la Biblia. Nadie oiga mejor, más y mejor, que los hermanos y creyentes en el mismo Dios entre sí cuando deciden hacerlo. Qué ironía, qué perversión, en la que también los cristianos hemos participado en siglos afortunadamente ya olvidados, muy significativo y con entusiasmo, en este todos contra todos hasta la muerte de todos, bajo el mismo Dios y por el mismo Dios.
Joder, uno mira la historia de las religiones y, y dices, bueno, menos mal que no me tocó vivir esa época miserable y cruel. En fin. Tal vez el primer intento de iglesia universal y misionera corresponda al budismo, movimiento reformista del hinduismo que inició hace unos 2500 años. Tuvo un temprano y gran desarrollo tanto en la sociedad de origen de su origen, Nepal, India, Nepal porque nació Buda en Nepal, ¿verdad? Como en diversos e importantes países del lejano oriente, a la vez que se originaban enriquecedoras sinergias con el confucianismo, el taoísmo, el sintoísmo y el hinduismo, que parecen demostrar unas influencias de base en mucho más alejadas en el tiempo que la aparición formal del budismo y que más que religiones en el sentido occidental e islámico son una amplia y limpia filosofía moral llena de humanidad. Dicho en un sentido muy genérico, ya que tampoco se salva de un Dios para cada cosa, para cada acto, para buscar protección y fortuna, tampoco se salvan de las muchas y sangrantes locuras religiosas, sobre todo las intricadas selvas religiosas de la India, donde todo parece convivir para bien o para mal, algunas veces con tremendas y sangrantes tensiones, religiones de origen indio, hinduismo, budismo, jainismo, sijismo, las tres abrahámicas del libro, cada una de ellas a su vez subdivididas en todas las ramas del cristianismo, del islamismo y del judaísmo, las tres de origen persa, mitraísmo, zoroastrismo y bahaísmo, que parecen querer integrar toda la religión en una sola, la alucinación inglesa del Wicca, hermetismo y brujería, qué cosas, dualismo de Dios y diosa, algunas tradiciones religiosas animistas organizadas y chamanismos diversos, incluidos el tibetano y los predrábicos, y refugio de todas las sociedades secretas y esotéricas que se pueden imaginar, más el Dalai Lama, el Aga Khan, los Hare Krishna, un auténtico totum revolutum, maravillosos escenarios de la inestable concordia, si pueden consistir en paz y armonía, ya que entre todos los derechos básicos de los seres humanos está el creer o no creer, siempre que se respeten las creencias o no creencias ajenas. Salvo los sangrantes e incorregibles enfrentamientos islámicos, las pretensiones de fanáticas dominaciones. Joder, qué lío. Mirad la India y ese mosaico donde está absolutamente todo, ahí está todo. Precisamente, como consecuencia de las tensiones en India entre el hinduismo y el islamismo, nace en el siglo XVI uno de los más bellos mensajes ecuménicos religiosos del mundo, el sijaísmo. El sijismo, que afirma una verdad evidente y tolerante, afirma el hecho cierto de que ninguna religión es superior a otra y a ninguna de las demás, que todas las religiones deben servir para unir a los hombres y nunca para separarlos, y que todos los hombres con sentido religioso, los que creen en Dios, son discípulos Sikh que buscan el alma, amor de Dios. Comillas, ver a Dios en cada uno, entender y practicar la igualdad entre todos los seres humanos, tener vidas que no hagan daño a nadie, respetando a todos y a cada uno de los seres vivos. Joder, qué belleza religión, el sijismo, ¿verdad? Qué belleza. En ninguna civilización humana, a lo largo de nuestra común historia, se encuentra el respeto por toda la vida de todos y cada uno de los seres vivos, el animismo en su magno sentido, la amigable interacción de la vida humana y de la vida salvaje, la adaptación y no la destrucción de lo distinto, la aceptación complaciente de vida, muerte, renacimiento, el círculo sin fin de la vida, tal como se observa en las diferentes y complementarias tradiciones religiosas hindúes, el canto a la vida de la India, madre de todos, aunque hoy se empieza a ver con preocupación la presión demográfica que está empezando a empujar irreversiblemente a la vida salvaje a espacios cada vez más reducidos. Qué dolor, qué pérdida. Si los seres humanos dejamos de vivir con la vida que nos rodea, pues qué dolor, qué pérdida. En este concepto general del sincretismo religioso, que de convivencia civilizada entre las religiones, ha sido un mérito destacable de los dos países más importantes del Extremo Oriente, China y Japón, donde, exceptuando el negro barrón de China con los cristianos en tiempos recientes, las religiones principales, budismo, taoísmo, confucianismo, entre guiones, la religión de los letrados y la animista, religión tradicional de China, se han practicado casi conjuntamente en un admirable sincretismo religioso. De hecho, el budismo jamás ha protagonizado una guerra religiosa. Y un buen ejemplo parecido de tolerancia lo tenemos en Japón.
excepto históricamente con el cristianismo, que los señores feudales lo entendían como una infiltración peligrosa para el dominio extranjero, un cuerpo extraño en el muy tradicional Japón, pero que tal vez sea el país donde el sincretismo religioso alcance casi la perfección, ya que de las dos religiones mayoritarias, sintoísmo, la comunión con la naturaleza, y budismo como filosofía moral, la mayor parte de los japoneses actuales se declaran como creyentes y practicantes de ambas. Pero sin duda fue el cristianismo la primera religión en sus inicios con un mensaje universal, con una propuesta moral para toda la humanidad, donde todos estamos llamados y donde quedaba claramente diferenciado las relaciones del hombre con Dios y el mundo moral relacional y las relaciones del hombre con el Estado, sus deberes sociales, más la definición de la trascendencia, de la dignidad, de la igualdad, el consuelo, el libre albedrío y la esperanza intrínseca del ser humano como modelo universal. Pero el crisol, donde el cristianismo tomó su forma definitiva, retorna místicamente de nuevo a Persia y Egipto, se sustenta en pensamiento en Grecia. Comillas, los evangelios son la última maravillosa expresión del genio griego, tal como la Ilíada fue la primera. Lo dijo Simone Weil. Lo defiende y lo estructura San Pablo, lo dota de una cierta base teológica y unificadora San Irineo de León, que define los 4 evangelios y los evangelistas canónicos y condena al destierro más de 50 evangelios apócrifos, aun cuando todos sean de procedencia igual de dudosas pero sorprendentemente convergentes. Tan misógino como su guía espiritual, San Pablo, comillas, todo empezó con un hombre que odiaba a las mujeres, San Pablo. Lo dije Bambillo. Y yo creo que es verdad. A fundamentar una iglesia solo para hombres, tal como hizo incluso más extremadamente el Islam siglos después, y se encarna en Roma Biblia, mitraísmo, estoicismo, ascetismo, neoplatonismo aristotélico e imperio, tremenda combinación, conjuntada como se pudo por Constantino el Grande en el Concilio de Nicea en el 325, donde se dio dogma, cuerpo y articulación al primitivo conjunto. Siglos después, el Islam propuso igualmente una doctrina moral, Corán, con su misma procedencia de origen y con la novedad de una yihad impositiva y permanente contra los no creyentes, una guerra sin cuartel, que además era un código civil y penal, igual que la Torá del Talmud y el cristianismo en sus peores proyecciones, y que supone, más que nada, una insuficiente e inadecuada interpretación y asunción de Biblia y cristianismo, ya que los maestros de Mahoma, sus referencias básicas, fueron dadas por sacerdotes cristianos y judíos, a los que luego tanto despreció y combatió por no aceptar como ciertas sus visiones del arcángel San Gabriel, tengo un nieto que se llama Gabriel y lo pronuncio mal, coño, dictándole el Corán durante 23 años y que se rememora cada día 17 del mes del Ramadán, Nuzul al-Qurán, en un intento totalizante, tanto interior por la solución reflexiva moral como exterior por la imposición por ley, Sharia, la sumisión como credo, lo que es fantástico para los administradores y no el libre albedrío, y la liberación de conseguir que el individuo existiese en un mundo religioso y que conformase en una sociedad igualmente religiosa, que la propia existencia, tanto individual como social, constituyese el camino de salvación. Joder, la imposición religiosa a extremos. Y además, declarando como enemigos irreconciliables a todos los que no se sometan a su concepto de Dios y a su concepto de vida social y religiosa. Aun cuando cabe recordar, aunque muchos mal recuerdan, que también está escrito, no cabe coacción en la creencia religiosa. Y lo dijo el profeta, lo dijo Mahoma. Ahora, como ya que solo Dios puede cambiar el corazón del hombre. Y con una elegante ingeniosidad en un solo versículo descalifica a judíos y a cristianos y separa el Islam de sus fuentes, de sus maestros. Comillas. Los judíos dicen que los cristianos están equivocados y los cristianos aseguran que los judíos desconocen la verdad. Pues bien, ambos tienen razón. No se puede negar el ingenio de Mahoma, la inteligencia de Mahoma con esta afirmación. Y aquí cierro esta entrada. A ver si ya dejo el tema de las religiones comparadas fuera de juego y continuamos con los temas de filosofía. Vamos a verlo. En la próxima entrada lo veremos. Un saludo cordial a todos.